tierras. Excavación. Exacto, excavación, ¿no es cierto? Es la primera. Y hay otra actividad, le he puesto ahí suelta la excavación, porque esta actividad se realiza en las líneas del diagrama de masas que tienen pendiente positiva, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver en esta clase son estas tres actividades, que es la carga, que es el acarreo y la descarga. Eso es lo que vamos a ver nosotros en esta clase, ¿ya? Y las otras actividades son el extendido, la humectación, la homogenización y la compactación. Si ustedes, no sé si ustedes tienen a la mano lo que es la especificación técnica, ustedes van a ver que esta actividad, la que voy a señalar aquí con... ha desaparecido mi puntero. Aquí está. Esta actividad, la de excavación, ustedes van a ver en su puntero, en sus especificaciones, con el nombre de excavación de cortes y préstamos. ¿Ya? Quiero que lo tengan bien clarito esto. Esta actividad, esta operación que es la excavación, en la especificación está con el nombre de excavación, cortes y préstamos. ¿Perfecto? Y si ustedes se van al final de la especificación, fíjense en la hojita de la especificación, van a encontrar que la unidad de pago es metro cúbico banco, metro cúbico banco. ¿Me entienden? Ya. Ahora, ustedes también, revisando su especificación, estas tres operaciones que tenemos aquí, que son la carga, el acarreo y la descarga, están identificadas en el ítem transporte de material, que ustedes lo tienen ahí. La especificación que ustedes han impreso se llama transporte de material. Y las actividades que se están realizando son la carga, el acarreo y la descarga. Y si ustedes se fijan en la especificación, ustedes van a encontrar que las unidades de transporte de material, en este caso, de movimiento de tierras, es metro cúbico por kilómetro. Metro cúbico por kilómetro. ¿Ya? Y finalmente tenemos la última agrupación, que vendría a ser el extendido, humectación, homogenización y compactación, con el nombre de terraplenes. Y las unidades en este caso, de acuerdo a la especificación, son metros cúbicos compactados, si ustedes ven acá. Entonces, nosotros nos vamos a manejar con esas tres especificaciones. Esta especificación de excavación esta operación de excavación ocurre cuando nosotros en el diagrama de masas tenemos una línea con pendiente positiva, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos pendientes negativas, vamos a representar lo que son los terraplenes, y obviamente cuando nosotros construimos terraplenes, hacemos estas actividades, estas operaciones, el extendido, la humectación, homogenización y la compactación. Entonces, quiero que tengan bien claro eso. Esto de excavación, reitero, lo estamos haciendo en la línea de diagrama de masas ascendente, y el terraplén lo estamos haciendo en la línea de diagrama de masas descendente. Entonces, nosotros vamos a ver ahora en esta clase el transporte de material que tiene estas unidades. ¿Perfecto? Vamos ahora a ver. Aquí tengo un esquemita donde nosotros podemos ver que aquí estas son las operaciones del movimiento de tierras, donde por esta parte tengo la excavación. Perfecto, aquí hay la excavación. Por otra parte, tengo las actividades de carga, acarreo y descarga. Ojo, que cuando yo estoy haciendo la actividad de transporte de material que está en la especificación con la unidad de metro cúbico kilómetro, son estos equipos los que van a operar. Fíjense, ¿qué equipo debería trabajar? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué equipo tiene que trabajar en esta operación de transporte? Bulldozer. Estoy señalando acá, no sé si lo logran ver o identificarlo claramente, pero
No, en excavación es bulldozer, efectivamente, he obviado este. En la excavación, solo bulldozer, ¿o qué otro equipo puedo utilizar para excavación? ¿Se acuerdan? Retroexcavadora, Inge. Topadora. Una retroexcavadora, exacto. Ahora, en el transporte de material yo voy a utilizar ¿qué? Aquí tengo un equipo, lo estoy marcando, ¿qué es? Estoy moviendo ahí mi mouse o mi puntero. ¿Una volqueta? Volqueta, ingeniero. Una volqueta. Volqueta, Inge. La volqueta no se carga sola. Exacto, la volqueta no se carga sola. La volqueta tiene que estar acompañado sí o sí de un cargador frontal. Entonces, estos dos equipos van a hacer el trabajo de transporte de material, ¿ya? Obviamente que la descarga lo va a hacer el mismo equipo, ¿no? La misma volqueta. A continuación tenemos el otro grupo, habíamos visto por grupos, ¿no es cierto? Hemos visto que el primer grupo es... El primer grupo es excavación, el segundo grupo es carga, acarreo y descarga, y el tercer grupo es la conformación del terraplén. En la conformación de terraplén tenemos el extendido, la humectación, la homogenización y la compactación. Obviamente que aquí la homogenización lo puedo hacer con la misma motoniveladora o lo puedo hacer con, ¿qué equipos? Con arado de disco, ¿no? Con discos de arado. Ya. Esta actividad de excavación ocurre en el diagrama de masas, en la línea, estoy reiterando, en la línea ascendente del diagrama de masas. El equipo que va a trabajar en la línea ascendente va a ser un bulldozer, topadora, explanadora, tractor, así se llama este equipo, ¿no? O de lo contrario, puedo utilizar también una retroexcavadora. Por otra parte, para hacer la actividad de terraplén, necesito todo este pool de equipos donde va a estar el extendido, lo va a hacer una motoniveladora, la humectación un tanque de una cisterna, la homogenización lo puedo hacer también con la motoniveladora o usando arado de discos. Y finalmente la compactación lo voy a hacer con un compactador de rodillo liso o pata de cabra, ¿no? Entonces nosotros ahora, y estas actividades ocurren en la línea descendente del diagrama de masas. Ahora nosotros nos vamos a ocupar de esta actividad, exclusivamente de esta actividad, el transporte de material, ¿ya? Vamos ahora a ver, este transporte de material se conoce también como acarreo. En algunos textos o especificaciones o, no sé, memoria de cálculo, pues van a encontrar estos dos términos, acarreo o transporte. Bueno, ¿qué es en sí el acarreo? Dice que el acarreo consiste en el transporte de material desde los sitios de excavación. Fíjense, desde los sitios de excavación. Yo hago la excavación y el material está suelto, ¿ya? Y cuando está suelto, está disponible. Quiere decir que debo utilizar este material suelto en algún lugar donde yo requiero. ¿Y dónde lo requiero? Normalmente lo requiero para construir los terraplenes o rellenos. Ese es el arte de hacer la compensación de volúmenes en un diagrama de masas, distribuir lo que es la excavación y usarlo en terraplén. Es decir, utilizar el material disponible que ha quedado por producto de la excavación y llevarlo a lugares donde voy a construir el terraplén o relleno, que son los lugares donde se requiere material. ¿Está bien? Entonces, ese es el transporte que ocurre en el medio. O sea, si yo estoy excavando en una parte, lo voy a llevar el material hasta donde voy a construir el terraplén. Entonces, la distancia que me va a tomar desde la excavación hasta el lugar de terraplén, a eso se llama transporte o acarreo. ¿Perfecto? Aquí le he puesto a sitios de producción. También el transporte ocurre en sitios de producción hasta los sitios de aplicación. Esto es cuando ocurre, digamos, construcción de capas bases, desde la producción, desde la planta de producción de capa base, lo voy a llevar hasta donde lo voy a aplicar, hasta el sitio donde voy a aplicar.
pero eso no es movimiento de tierras, por si acaso. Por eso lo he marcado aquí, lo estoy marcando con amarillo, que quiere decir esto simplemente también vamos a utilizar un transporte de material, pero esto va a ser para las capas de la estructura del pavimento. Bueno, la unidad de medición del acarreo o transporte es metro cúbico kilómetro, ¿ya? Entonces, pónganse eso a la cabeza. La unidad de medición del transporte es metro cúbico kilómetro. Esas son las unidades. Vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo tuviera 1000 metros cúbicos kilómetro, ¿qué puede significar esto? Significa muchas combinaciones. Por ejemplo, podría significar estos 1000 metros cúbicos kilómetro, podría significar de que tengo el volumen 1000 metros cúbicos y lo voy a transportar por 1 kilómetro. Por lo tanto, me da 1000 metros cúbicos kilómetro. Otra combinación que puedo hacer, es 100 metros cúbicos multiplicado por 10 y me da también los 1000 metros cúbicos. Y así sucesivamente, podría ser 10 metros cúbicos transportados en 100 kilómetros, me va a dar los 1000 metros cúbicos, o de lo contrario, transportar en 1 metro cúbico por 1000 kilómetros, ¿no? Bueno, por eso es bien importante que cuando yo tenga la actividad en un proyecto, voy a tener detallado todos los precios unitarios, las actividades, los precios unitarios y las unidades. Cuando yo vea el acarreo o transporte, va a estar escrito transporte. ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, no sé si lo pueden escribir, pero va a estar escrito primero transporte como actividad, luego a continuación va a estar la unidad. ¿Qué unidad tendría que estar ahí? Les pregunto. Metro cúbico. ¿Otra vez? Metro cúbico por kilómetro. Por kilómetro. Y si yo tengo 1000 acá, entonces lo que yo necesito en esa planilla de volúmenes volúmenes de obra o presupuesto es justamente esto, la distancia de transporte, para que yo estime cuántas volquetas voy a necesitar. Imagínense si yo tuviera 10 volquetas, entonces tendría que si fuera este caso, acá por ejemplo, si fuera este caso, acá, ay. Un momentito, voy a borrar esto para no confundirlos. No, lo importante es esto, ¿no? Les he dicho, en ese presupuesto, si yo tengo descripción transporte o acarreo y tengo la unidad metro cúbico kilómetro y la cantidad es 1000, sí o sí yo necesito las distancias de transporte, porque me puede significar muchas cosas, o transportar 1000 metros cúbicos o transportar 1, 10 o 100 metros cúbicos. Por eso es bien importante que esté la unidad al lado del transporte, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Qué equipo de estos hace el transporte? A ver, vean, por favor, después me dicen. A ver, para los que no han visto otra vez, ¿qué equipos de estos pueden hacer el transporte de material? 1, 2, podemos eliminar algunos que no hacen el transporte primero. Volqueta. Trailla. La mototrailla. La volqueta hace transporte. Muy bien, volqueta, trailla, mototrailla. ¿Qué más?
Cargador frontal. ¿Hará el transporte? No. No, Inge. Solo carga. Arado de disco, difícil, ¿no? Motorniveladora, Tampoco, Inge. compactadora, ni pensar, ¿no? Igual que la cisterna. Entonces, ustedes dijeron que el transporte lo va a hacer la trailla, la mototrailla, la volqueta. ¿Alguien dice algo más? Bueno, por increíble que parezca, el transporte de material puede ser realizado por este equipo. Es un tractor, topadora, explanadora, bulldozer, tiene el mismo nombre, tiene varios nombres, perdón, pero yo puedo hacer el transporte de material con este equipo. Pero ¿cuál creen que sea la desventaja de hacer el transporte de material con este equipo? La distancia, Solo puede transportar cortas distancias, Inge. Claro, a cortas distancias, la cuchilla, la que está aquí adelante, lo que va a hacer es transportar el material a cortas distancias, ¿no? Imagínense si yo transportara este material que está aquí acumulado en la cuchilla, si yo ese material lo transportara a 5 cuadras, cuando llegue al final de la cuadra, ¿cuánto tendría de material en la cuchilla? ¿La misma cantidad al inicio o menos cantidad? Menos cantidad. Menos. 10%. Menos cantidad, ¿no? Se pierde material mientras yo voy a trasladarlo, pero sí se hace transporte con este equipo. También tenemos este otro equipo, que ya era obvio, que ya lo hemos visto, que hace transporte de material, y además de hacer el transporte, hace otras actividades. ¿Cuáles son? excavación, carga, Muy bien. acarreo, descarga, extendido. Extendido, ¿no? Solo hasta el extendido. Hay algunos que me ponen hasta compactación. Solo hasta el extendido. Bueno, también hace la mototrailla, el transporte de material. Y finalmente, la volqueta, la que ustedes ven ahí. ¿Ya? ¿Perfecto? Bueno, ahora, ¿cuál debo utilizar? ¿Cuál de estos equipos debo utilizar para realizar el transporte de material? ¿La volqueta, la mototrailla, la trailla o el tractor? Ya hemos puesto 4 equipos que pueden hacer el transporte. Todo eso lo vamos a ver, está en función de lo siguiente, de las longitudes de acarreo, por tipo de equipo. Por ejemplo, yo puedo tener un tractor con bulldozer o topadora o explanadora, como lo queramos llamar. Este equipo puede transportar material hasta distancias de 100 metros. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero utilizar una trailla, esta trailla la voy a poder utilizar entre 100 hasta 400 metros. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el otro equipo que tenía también para realizar el transporte? Tengo la mototrailla. Entonces, la mototrailla puedo hacer el transporte del material entre estas longitudes, entre 400 a 200 metros. Y finalmente, para distancias mayores a 200, ¿puedo qué? Utilizar una volqueta. Quiero que lo tengan bien claro este cuadrito. Este cuadro no es un cuadro, ¿qué les puedo decir? No es un cuadro oficial con el cual nosotros nos manejamos cuando hacemos el dimensionamiento de equipos. Todo está en función. ¿Se acuerdan que ustedes les pedí que impriman, entren al SICOES y saquen la lista de equipos? ¿Se acuerdan, no es cierto? Entonces, en esa lista ustedes han visto que hay tractores. En algunos me han mostrado que tenían tractores de distinta potencia. Entonces, si hay tractores con una potencia muy alta y otra media, digamos, y otra baja,
obviamente que sus distancias también van a variar, ¿ya? Pero esta tabla que yo le he sacado de un texto no es la tabla oficial con la cual yo me tengo que basar. Todo depende de la potencia de los equipos y la capacidad de los equipos que estoy tomando en cuenta para hacer el traslado de material. ¿Está claro, no? ¿Hasta ahí? ¿O tienen alguien alguna duda? Voy a parar mientras me preguntan y voy a aceptar algunos que están todavía... ¿Ya puede repetir, por favor, lo último que dijo? Ya, esta tabla que tengo aquí no es una tabla oficial con la cual yo debo trabajar en un proyecto. Yo debo siempre basarme en la potencia y la capacidad de los equipos que tengo, la potencia o capacidad de equipos disponibles. Es decir, en función a esto, si yo tengo un tractor que tiene una potencia muy grande, obviamente que su distancia de transporte de material también puede que sea algo mayor, ¿ya? Por eso les decía al principio, esta tabla no es una tabla oficial. Todo está en función de la potencia y la capacidad de los equipos que yo tengo, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga la potencia y la capacidad, obviamente voy a definir estas longitudes, ¿no? Pero ese es el rango más o menos. Estos son para equipos término medio, no son para equipos muy grandes, porque hay equipos mineros muy grandes y hay equipos de construcciones de viviendas, digamos, muy pequeños, ¿no? Hay alguien que está haciendo bastante ruido. Le están llamando la atención porque se está filmando, dice. Bueno. No sé quién me ha hecho la pregunta. Valdría la pena que se identifique cuando me haga la pregunta, así les respondo. Sí, ingeniero, era yo, Melissa. Gracias. Melissa. Está claro entonces, ¿no? Esto de las longitudes está en función de la capacidad y potencia de los equipos. Esta no es una tabla única, esto yo lo puedo acomodar, pero más o menos estas distancias están dentro de los parámetros razonables, digamos, en construcción de carreteras, ¿ya? Entonces no se olviden de estas distancias porque esto lo vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Vamos ahora adelante. Dentro del acarreo o transporte de material existen dos términos muy importantes. Uno es el acarreo libre y el otro es el sobreacarreo. Son dos conceptos bien diferentes que se utiliza en el transporte de material cuando yo estoy haciendo el transporte de material desde la excavación hasta el relleno, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de estos dos materiales? El primero. En el primero no se paga por el transporte de materiales. O sea, si yo estoy dentro del acarreo libre, yo no pago por el transporte de materiales. Ahora, si estuviera en el sobreacarreo, en la distancia del sobreacarreo, sí o sí debo pagar el transporte de material. Es decir, en este caso voy a pagar, ¿qué unidades? Metro Cúbico kilómetro. Por kilómetro. ¿Listo? Aquí sí voy a pagar por esta unidad y voy a tener un ítem especial. ¿Ya? Entonces, estas dos vamos a ver a continuación. Primero veamos qué es el acarreo libre. El acarreo libre, dice, se define como la máxima distancia a la cual yo puedo transportar material sin incurrir en costos adicionales al dueño del proyecto. Es decir, en este caso el dueño del proyecto siempre va a ser la ABC o el Estado en este caso, ¿no? El Estado es el dueño del proyecto, administrado por la ABC. Entonces, en este caso, el acarreo libre se define como la máxima distancia en la cual yo puedo transportar un material sin incurrir en los sobrecostos para el proyecto. Pero entonces, ¿dónde lo pago? ¿Dónde debo pagar ese transporte? ¿Ustedes creen que una empresa contratista me lo va a transportar gratis? Por más que tenga en especificación definida el acarreo libre. No. No lo va a hacer. Entonces, el acarreo libre, el transporte de ese acarreo se encuentra incluido en el precio unitario de la excavación.
En otras palabras, si yo voy a hacer la excavación en una distancia máxima, como dice ahí, de acarreo libre, si voy a hacer la excavación, lo puedo transportar, no voy a pagar ese transporte, sí, pero sí voy a pagar la excavación, porque ahí está incluido. ¿Ya? En los pliegos de condiciones se estipula normalmente los acarreos libres entre 100 hasta 500 metros de distancia. En los pliegos de condiciones o de licitación se especifica que el acarreo libre va a estar entre esas distancias, entre 100 hasta 500 metros, como máximo, digamos. La ABC, en la especificación, si ustedes están a la mano con la especificación, si alguien me puede ayudar y encontrar muy rápidamente en qué párrafo se encuentra para que ustedes lo anoten, van a encontrar de que el acarreo libre que define en la especificación técnica la ABC es de 300 metros. ¿Ya? ¿Alguien ha encontrado en su especificación que tiene ahí a la mano? ¿En qué párrafo, en qué página está esa partecita del acarreo libre de 300 metros? Yo ahorita no lo tengo a la mano, pero quería que ustedes lo tuvieran. ¿Alguien encontró? De transporte de material, distancia libre de transporte. Sí, sí. Sí, 300 metros. 300 metros, ¿no? ¿En qué acápita se encuentra del ítem transporte? La página 424 es el capítulo 4.6.6.1. 4.6.1.1. No, 4.6.6.1. Ya. Bueno, los que puedan anotarse para que lo vean después ustedes, si no lo tienen a la mano, pero en esa parte de la especificación, en el ítem transporte, en el 4.6.6.1, se encuentra especificado que la distancia máxima de acarreo libre se va a considerar 300 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en una distancia de 300 metros de transporte de material, yo no le voy a pagar al contratista por el transporte, pero el contratista debe prever en su presupuesto la excavación y ese transporte de material en esa distancia de 300 metros. Yo simplemente le pago la excavación. ¿Perfecto? Bueno, volviendo acá, vamos a ver que el acarreo libre dice que no se paga por el transporte de material. ¿Por qué? Porque está incluido, ¿dónde? En la excavación, como lo ven aquí. ¿Y qué unidades tiene la excavación? Tiene metro cúbico banco. ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguien se ha extraviado? A ver, voy a hacer aquí un ejemplo que haré una pausa, porfa. Bueno, haciendo un resumen. Entonces, el acarreo libre es nada más una distancia que se define en la especificación, en la cual nosotros no vamos a pagar por el transporte. Pero ¿por qué no vamos a pagar por ese transporte? Tampoco el contratista lo va a hacer gratis. Ese transporte sí le cuesta al contratista y ese costo del transporte va a estar incluido en el ítem de excavación. Por lo tanto, la excavación y el transporte van a tener esta unidad en acarreo libre. Solo van a tener, todo el mundo ahora otra vez. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que les decía es de que la actividad de acarreo libre, entonces está incluida la actividad de transporte en la distancia de acarreo libre está incluida en el ítem excavación, ¿ya? No se paga el transporte en esta longitud de acarreo libre. Solo pagamos por la excavación. Ahí está incluido el material transportado que me va a cobrar el contratista. Ahora vamos a ver el otro ítem que es sobreacarreo. ¿En qué consiste este sobreacarreo? En este sí vamos a pagar, va a haber un ítem especial
que va a ser el transporte de material y va a estar en metros cúbicos kilómetro. Bueno, en una campana como nosotros tenemos, o una cámara, un diagrama de masas como el que ven ustedes acá, que es esta línea, estoy siempre acompañado de un perfil para que ustedes lo vean y de aquí en más ya no lo tienen que ver, solamente vamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces aquí tenemos una línea ascendente, si ustedes me siguen desde el punto A, pasa por el B y llega a un máximo. Y luego nuevamente comienza a bajar por el punto D y va bajando al punto E. Entonces, en una cámara como estas, como la que tenemos aquí dibujada, lo primero que tenemos que hacer, o sea, en una cámara, yo dibujé solamente una cámara, ustedes saben que van a encontrar varios máximos relativos y mínimos relativos. En una cámara nos vamos a remitir a siempre, lo primero que debemos hacer es no pagar el transporte. Entonces nos vamos a ir con la distancia definida en la especificación, que en este caso, suponiendo que es los 300 metros que define el ABC, entonces trazamos una línea de compensación, ya saben, esta es la segunda propiedad, paralela a la línea de construcción, el cual me va a cortar esta línea de compensación en el punto B y me va a cortar en el punto D. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este trecho donde de B a C al punto máximo, tengo que excavación. Aquí tengo la excavación. Y en este trecho de C a D, ¿qué es lo que tengo? Tengo terraplén, ¿ya? Entonces, yo he trazado con esos 300 metros, aquí abajo, ustedes ya saben, ¿no? En la parte inferior de este diagrama de masas, tenemos las progresivas. Entonces, yo puedo sacar a escala o puedo trazar una línea de 300 metros de longitud, una línea de compensación que corte el diagrama en estos dos puntos. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un corte de B a C, un corte, y tengo de C a D un terraplén. Entonces, si yo estoy trazando eso con una longitud máxima de 300 metros, ya puedo identificar también lo siguiente. Cuarta propiedad. ¿Qué dice la cuarta propiedad? ¿Se acuerdan? A ver, alguien que me ayude. La orientación. Orientación. Entonces, la cuarta propiedad dice, si el diagrama de masas está por encima de esta mi línea de compensación, la línea roja, ¿qué quiere decir? El transporte de material va a ser ¿hacia dónde? Ayúdenme, por Hacia favor. la derecha. Hacia la derecha, o es decir, hacia adelante. En otras palabras, voy a transportar este material que estoy excavando al lugar que requiero, que es el lugar donde voy a construir mi terraplén. ¿Perfecto? Entonces, en estas actividades que tengo acá, siendo que he tomado la distancia de acarreo libre, solo voy a pagar la excavación, solo voy a pagar por la excavación. Solo voy a pagar por la excavación nada más. Porque aquí ya va a estar incluido ¿qué? No sé si lo puedo escribir bien, pero va a estar incluido el transporte. ¿Por qué? Porque he considerado la distancia máxima de acarreo libre. Entonces aquí estoy pagando solamente excavación, donde además de excavar estoy incluyendo el transporte. Y por otra parte voy a pagar en este otro lado, en la línea descendente, voy a pagar el terraplén. En este sector que estoy dibujando, Una carita de zinc. Sí, me ha salido eso y no quería que salga eso. Bueno, en este sector del diagrama de masas, lo voy a dibujar aquí, en este sector del diagrama de masas, estoy pagando nada más, al considerar de que estoy trabajando en acarreo libre, voy a pagar solamente excavación y voy a pagar, ¿qué? ¿Qué voy a pagar?
Terraplén. Terraplén. Solamente voy a pagar cuando esté haciendo mi compensación con la distancia máxima de acarreo libre, voy a pagar solamente excavación y voy a pagar terraplén. No voy a pagar transporte porque estoy con la longitud máxima de acarreo libre que ya está incluido en el ítem de excavación. El costo está incluido en el ítem de excavación. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, esta línea que he trazado, la línea de compensación, la debo trazar siempre ¿dónde? En los máximos. Esta línea de compensación roja siempre la debo trazar. Lo primero que debo hacer para no pagar transporte es realizar esta línea de compensación en los máximos o mínimos relativos. O sea, si yo tengo un diagrama de masas, como no sé si lo voy a mostrar a continuación. No, después lo voy a mostrar. Si yo tengo un diagrama de masas con varias campanas, varias ondas, con mínimos y máximos, lo primero que debo hacer es no pagar el transporte. En este caso, lo que estoy haciendo, al no pagar el transporte, solo estoy pagando por la excavación y el terraplén. ¿Listo? Vámonos ahora a ver. Me había olvidado. Aquí esta distancia que está en línea roja está siempre en las especificaciones técnicas generales del proyecto. Puede ser 100, puede ser 200, hasta 500 metros. La ABC dice que la distancia máxima de acarreo libre la va a considerar 300 metros, ¿ya? Vamos ahora a hablar sobre el sobreacarreo. El sobreacarreo nada más es el transporte de material a una distancia mayor a la del acarreo libre que se obtiene de la multiplicación del volumen a transportar por la distancia de transporte, por el volumen y por su distancia de transporte. ¿Listo? Esa distancia que voy a considerar acá para tener la unidad metro cúbico kilómetro, esa distancia es la distancia media de transporte que hay desde el centro de gravedad del corte hasta el centro de gravedad del relleno. ¿Se ha paralizado o solo de mí? Ya no se escucha. Se ha parado.